Buenas noches amigos, bienvenidos a Doctor Empresa. Esta semana tenemos una entrevista muy importante. Me han preguntado algunos emprendedores que a veces inician un proceso de un nuevo negocio pero luego lo dejan. O me indican de que saben que tienen que hacer determinada acción en el día pero no lo realizan. Investigando en las redes encontré por ejemplo que algunos empresarios tienen un coaching y también he visto que otros empresarios han estado utilizando una nueva técnica que se ha desarrollado en los últimos años. Esta última técnica se llama programación neurolingüística, o conocido también como PNL. ¿Qué significa esto? Significa, según estuve investigando, a veces las personas tenemos estamos programados mentalmente por repetición o por alguna circunstancia de la vida y tendemos a realizar una misma acción siempre, a pesar de que sabemos de que no deberíamos hacerlo. Para ello hemos invitado esta noche a Víctor Reyes. Él es un programador neurolingüista o PNL, así que le hemos invitado esta noche a Casa de la Constitución y vamos a darle un fuerte aplauso para él. Bienvenido, Víctor. Gracias. Víctor, en primer lugar, dinos, ¿qué cosa es el PNL? Bueno, con esta explicación que te voy a dar sobre la PNL va a ser más sencillo entenderlo, porque mucha gente trata de entender qué es programación neurolingüística, lee las iniciales a veces en el internet, ¿no? PNL, y no saben qué es, como fue mi caso cuando estuve aprendiendo. PNL es un modelo de comunicación que nos ayuda a entender las diferentes formas en cómo vemos la realidad, ¿no? Y algo que es importante entender es que la programación neurolingüística no es una terapia. Se usa como terapia alternativa. Bueno, muchos psicólogos hacen PNL como parte de lo que están haciendo en terapia, pero la programación neurolingüística no es una terapia. Es una forma de cómo mejorar las estrategias internas que hacemos en nuestra mente para obtener diferentes resultados, ¿no? Y lo que hace la programación neurolingüística es más que nada estudiar lo que otras personas hacen para tener éxito, para luego enseñarle a otros que están necesitando tener éxito. O sea, es una ciencia que ha estudiado las características, costumbres y forma en que otras personas exitosas han llevado a cabo sus proyectos. Es decir, ¿es como un estudio de la conducta humana? Claro, ahora hay que entender también que la programación neurolingüística es muy criticada por el hecho de que muchos dicen que es una ciencia, en que en realidad no lo es. Los fundadores Richard Bandler y John Grinder, que crearon este modelo, fueron personas que nunca tuvieron la intención de llevarlo a un nivel científico, sino simplemente ser algo más tecnológico. ¿Qué quiere decir eso? Es que casi como la ingeniería o las matemáticas, a través de ciertas acciones obtener ciertos resultados, ¿no? Más o menos un ejemplo te doy. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar, sea lo que sea que vayas a comprar, siempre traes a tu mente ciertos videos o películas que hacen que tú tomes una decisión. ¿Es, por ejemplo, como esos mensajes subliminales que vienen para que nos motivan a comprar algo? No necesariamente. Hay muchos lo relacionan a veces los mensajes subliminales con la PNL, pero en realidad no es así. Es algo tan simple como, por ejemplo, yo sé que voy a ir a comprar pan a la panadería, entonces cuando me voy a la panadería tengo un pan en mi mente y quizás ese tipo de pan que ya tengo en mente aparece en el momento en que yo estoy en la tienda y simplemente hago la compra, ¿no? Así de sencillo puede ser el ejemplo, pero no es tan sencillo ya cuando, por ejemplo, tenemos problemas para tomar decisiones, como por decir qué carrera quiero estudiar y se me viene a la mente muchos problemas estudiando y todo eso que pueden afectar quizás en mis estudios, ¿no? Entonces, la mente es muy complicada, siempre está dándote o enviándote señales y películas, ¿no? Quiero aterrizar un poco el concepto. Por ejemplo, veamos unos ejemplos prácticos. ¿Qué personajes importantes mundiales han utilizado PNL para poder realizar sus proyectos? Bien,
Se conoce bastante de Anthony Robbins, no sé si por ahí has escuchado. Anthony Robbins es un personaje que inició en los años 80. Era un joven de aproximadamente 24 o 25 años que estudió programación neurolingüística con la intención de ayudar a muchas personas y quizás también hacer conferencias y dedicarse al desarrollo personal, pero descubrió que esta herramienta tenía una forma de cómo llegar a las personas que aceleraba el proceso digamos, de mejora en muchos seres humanos. Y lo que hizo él fue, primero, desafió a muchos psicólogos en esa época, ¿ya? Que, bueno, él dice, fui muy osado en esa época para hacer eso, pero lo que él hizo es desafió a muchos psicólogos diciéndoles que él podía curar cualquier miedo o fobia, y los psicólogos pues se negaban, pero uno aceptó finalmente que él pueda curar estas fobias, estos miedos, y le dijo, bueno, te voy a dar mi paciente, que nunca he podido solucionar su problema, y finalmente se fueron a un lugar donde la prensa fue y pues vieron cómo la señora que tenía miedo o fobia a las serpientes, en cuestión de 20 minutos la señora terminó con serpientes por todas partes y ya no tenía miedo. ¿Y cómo lo hizo? Entonces a eso queremos llegar, ¿no? Entonces luego de esto Tony Robbins o Anthony Robbins comenzó a ser famoso por realizar ciertos ejercicios mentales que podían ayudar a algunas personas a liberarse rápidamente de cualquier tema psicológico. Y luego de eso se hizo tan famoso que llegó pues a Nelson Mandela, a Lady Diana, a Michael Jordan y a muchos... O sea que este personaje, Anthony Robbins, le ha dado PNL a Nelson Mandela y a la princesa Diana. ¿Con qué finalidad? Bueno, eso en realidad no lo sé, pero sí sé que él realizó ayuda a muchas de estas personas, inclusive a Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos en aquella época. O sea, ¿no? Bill Clinton también recibió PNL. Así es. Para poder desarrollar su mandato presidencial. Desarrollarse, desenvolverse mucho mejor en lo que él hacía. Porque hay que tener en cuenta de que la programación neurolingüística no se limita a una sola área, ¿no? Como lo que ahora piensan muchos que es terapia. En realidad se hace en los deportes, en las ventas, en el emprendimiento y muchas otras cosas. Bueno, tú has dicho de emprendimiento. Pero solamente para terminar esa partecita, luego de eso, Tony Robbins se comenzó a volver uno de los más grandes en el coaching y él ha sacado hace poco su película en Netflix para que todos lo puedan ver. Se llama No Soy Tu Gurú. Lo encuentran como No Soy Tu Gurú o como Anthony Robbins en Netflix. Y ustedes pueden ver cómo él aplica estas técnicas que ahora pues lo han llevado a la fama y pues le han dado una facilidad inmensa para poder hacer cambios en las personas, ¿no? Y eso es más que nada. Por ejemplo, a ver, aterricemos un poco en el sentido de este programa. Entonces, la programación neurolingüística sirve, como te he escuchado, para poder eliminar algunas fobias, así es, algunos temores, ¿no? El otro día conversaba con una persona y me decía, por ejemplo, que había tenido un fracaso con su primera empresa y hasta ahora no lo podía superar porque había vendido, creo que el anillo, una joya familiar, y que ahora cada vez que él tenía un emprendimiento tenía un temor al fracaso y por tal motivo no le permitía dar 100% de sí, y él me decía, pareciera que me hubieran sacado un chip de la cabeza. Y ese tipo de fobias, por ejemplo, ¿se pueden tratar? Claro, en realidad más que una fobia es un miedo que se ha condicionado a ciertas acciones. Por ejemplo, vamos a compararlo con lo que aprendemos cuando somos unos recién nacidos. Vamos experimentando el mundo y cuando encontramos algo que nos da dolor o algo que nos hace doler, lo memorizamos como método de supervivencia para que no nos vuelva a suceder. Por ejemplo, supongamos que el bebé tiene solamente 8 meses y está dando sus primeros pasos, ¿no? Y de pronto se cae. Quizá esa caída, si ha tenido mucho dolor, va a prevenir de que ese bebé ya no comience a dar los pasos con más facilidad, sino que se frene un poco al caminar, ¿no? Entonces, parte del aprendizaje es enfrentarnos al dolor y es un reto para nosotros, ya que pues en el emprendimiento vamos a enfrentarnos a muchos obstáculos, muchos retos que van a demandar dolor, porque de vez en cuando
vamos a perder cierto dinero, pero eso no quiere decir que eso va a volver a suceder. Pero sin embargo, el cerebro tiene una forma de ver las cosas. Memoriza el dolor como algo trágico, de manera que lo evitamos. O sea, simplemente evitamos que nos vuelva a suceder. Supongamos que en este caso, bueno, la persona que fracasó en su negocio, no es finalmente el hecho de poner un negocio lo que le tiene miedo, es lo que le tiene miedo es a esa sensación de dolor que experimentó cuando la empresa no surgió, no tuvo éxito. Entonces, lo que hace la programación neurolingüística es simplemente anular esa emoción que se juntó a la experiencia que tuvo cuando pues fracasó la empresa, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos simplemente como los animales o como los leones, que cuando simplemente no llegan a cazar, esperan la siguiente gacela o el siguiente antílope que se cruce para poder cazar otra vez. Los seres humanos, como somos demasiado lógicos, demasiado racionales, a veces complicamos las cosas, generalizamos, esa es una de las cosas que hacemos, generalizamos que como una vez no sucedió o no se dio como nosotros queríamos los resultados, simplemente no volverá a suceder, ¿no? O como aquellas experiencias que tienen los adolescentes, ¿no? Simplemente van a una chica y se expresan, ¿no? O declaran su amor, y si la chica los rechaza, pues queda eso como un trauma y simplemente no lo vuelven a intentar. Bueno, sí, así es. ¿Verdad? ¿No? Entonces, eso pasa con los emprendedores. Y el viaje del emprendedor es muy difícil porque se va a enfrentar a ciertas cosas que van a demandar mucho esfuerzo emocional, ¿no? Por ejemplo, a un emprendedor, ¿qué le podrías recomendar? ¿Qué piensas que sí qué hábitos debería desarrollar un emprendedor? Dijiste de que la programación neurolingüística estudiaba las conductas o patrones de algunos hombres exitosos. Así es. Para que ellos puedan emularlo y puedan también obtener ese mismo éxito. Exacto. Dinos, de los exitosos del mundo, por ejemplo, ¿qué patrones debería seguir un emprendedor? Por ejemplo, yo admiro mucho a Steve Jobs, que fue una persona que supo sobreponerse a cada fracaso que tuvo, ¿verdad? Al fundador de Apple. Al fundador de Apple. Entonces, en los 80, por ejemplo, él fue despedido de su propia empresa. O sea que, claro, él había creado Apple, luego creció, estuvieron cotizando en la bolsa. Así es. Y el nuevo directorio despidió al creador y fundador de Apple. O sea, así es. Una paradoja muy grande, así es, ¿no? de estar en la cima, ahora estaba fuera de su imperio, ¿no? Ahora, lo que él hizo fue simplemente enfocarse. A eso vamos a llegar. Hoy les voy a enseñar quizás una pequeña técnica para que más o menos sepan, la programación neurolingüística no son técnicas, es simplemente un modelo de comunicación muy amplio. Pero dentro de este modelo existen técnicas que son más que nada estrategias que uno puede realizar en su mente para poder obtener resultados que uno quiere. Eso va a ser un buen truco y un buen tip para todos nuestros Así es. televidentes, ¿no? Entonces, primero hay que tener en cuenta algo. Es el poder del Estado. El Estado de ánimo, ¿no? Es cambiante, o sea, siempre estamos cambiando de estado. Por ejemplo, estamos en el tráfico y nuestro estado cambia. Dímelo a mí, que yo conduzco por Lima todos los días y es terrible. Y es terrible, exacto. Entonces, según las circunstancias o el contexto en el que estemos, nuestro estado va cambiando constantemente. Por ejemplo, si estamos en una entrevista de trabajo, supongamos, vamos a experimentar cierto estrés o ansiedad. Si estamos a punto de dar un examen final en la universidad, vamos a también tener un cierto estado. Y todos esos estados, ¿por qué se generan? Y aquí viene la clave. Son 3 principios fundamentales para adquirir un estado. ¿Sí? El primer estado, y quizá lo vamos a ver en pantalla, el primer estado es simplemente un estado que adquirimos a raíz de nuestro lenguaje interno, o sea, las cosas que nosotros estamos diciéndonos constantemente. ¿Tienes imágenes para eso? Así es, sí, tengo algunas imágenes, por ahí tenemos el enfoque, vamos a seguir por ahí en las imágenes, pero vamos a seguir explicando nada más para que vean, ahí luego va a salir en pantalla. Como les hablaba, el lenguaje interno es uno de los
de los principios fundamentales para adquirir un estado. Por ejemplo, si yo constantemente me estoy diciendo a mí mismo que soy un fracaso, o hoy día me fue mal, o me siento terrible, todas esas palabras van a generar en mí unas sensaciones poderosas llamadas pues emociones, y estas emociones se generan a través de los químicos en el cerebro, ¿no? Como por ejemplo la dopamina, la adrenalina, la oxitocina, que son neurotransmisores que generan las neuronas, y nosotros tenemos pues más de 100.000 millones de neuronas. O sea que nosotros mismos generamos esos elementos químicos si es que nos decimos soy un fracasado. Exacto. O por qué me suceden estas cosas a mí, siempre lo mismo, siempre que quiero hacer algo me pasa algo. Siempre que me estoy diciendo algo, estoy generando emociones, porque recuerden algo, cada palabra que decimos genera químicos. Por ejemplo, si yo digo cucaracha y tú ya has experimentado previamente una sensación muy terrible al ver una cucaracha, la palabra simplemente va a hacer que tú generes una reacción en tu cuerpo. Es una reacción química. Una reacción química. Puede que te vayas para atrás o, por ejemplo, si eres fóbico a las cucarachas, vas a temblar o vas a gritar o vas a comenzar a sudar. Pero todas estas reacciones finalmente se dan por las palabras que estoy diciendo. Por una comunicación interna, como tú Exacto. indicas. Bien, mira, Víctor, vamos a pasar un corte comercial y los otros elementos del estado lo analizamos en el segundo bloque. ¿Qué te parece? Perfecto. Amigos, seguimos. No se muevan, ahora llegamos con una breve franja comercial y seguimos aquí en Doctor Empresa. ¿Qué consejo quieres para un negocio? ¿Qué consejo quieres de un abogado? Doctor Empresa. Política nacional. Cultura. Entrevistas. Todo esto en www.casadelaconstitucion.com. Todos los martes a las 8 de la noche. Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos El Congreso de la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado Con la PAFAS Educa Perú es un programa educativo, cultural y democrático dirigido a la comunidad educativa nacional. También luchamos frontalmente contra la corrupción, hipercorrupción y la mega impunidad. Kuczynski es un hombre serio. ¿Sabe que estas barbaridades hace su ministro de Educación? Batería Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. Batería Política.
Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. Seguimos aquí con Doctor Empresa y estamos entrevistando hoy a Víctor Reyes, un experto en PNL en el Perú. Y si mal no recuerdo, eres el único que tiene certificación. Ya han salido algunos también con certificaciones internacionales en PNL, pero sí, o sea, Creo hay que pocos. Ha hay sido pocos. uno de los primeros en el Perú, tengo entendido. Sí, sí, más o menos. Ok, nos estabas hablando acerca de la forma de cómo un emprendedor podría mejorar su conducta y su carácter para llevar a cabo adelante su empresa. Y nos explicabas que primero había que enfocarse, decías, en los mensajes internos, es decir, en la forma cuando yo digo me autoculpo de algo, cuando yo me digo que soy un fracasado, cuando yo me digo que no sirvo para nada. Eso Así creaba ciertas sustancias químicas que hacían de que yo retroceda el carácter. ¿Qué más? Así es. Así es. Solamente para terminar esta idea, es muy importante controlar las cosas que estamos diciendo con nuestro lenguaje, porque cada cosa que decimos generan estados y también generan creencias con el tiempo. Así que si es que constantemente te dices cosas negativas, esto va a generar que tu estado constantemente sea negativo. ¿Sí? Así que hay que tener bastante en cuenta con eso. Ok, entonces, en otras palabras, una persona es lo que él cree que es de sí mismo. Así es, lo que mencionas constantemente. Y bueno, el siguiente principio es importante saberlo también, es el enfoque. Es qué estoy viendo en mi cabeza cuando estoy sintiendo, cuando estoy, frente a algún contexto. Por ejemplo, me voy a enfrentar por primera vez a exponer un tema en público y me agarra el pánico. Hay que preguntarse a uno mismo qué estoy viendo en mi mente para generar ese estado. Quizá ya me estoy imaginando la gente que está burlándose de mí o está criticándome, y esas mismas imágenes van a generar en mí un estado, porque recuerden que el cerebro no hace mucha diferencia entre la realidad y lo que te imaginas. Lo puede vivir tal como si fuera una realidad. Así que si yo me imagino cosas negativas o me estoy enfocando en cosas negativas en mi mente, imágenes terribles que me pueden estar a punto de suceder, voy a sentirme como si ya me estuviese sucediendo. Así que eso es muy importante, en qué me estoy enfocando cuando estoy en un contexto determinado. O sea que si yo inicio una empresa y yo creo, o un pequeño emprendimiento, y yo creo que mañana que voy a salir a vender mis salchipapas, nadie me la va a comprar, que la gente va a decir que no les gusta, ¿eso se vuelve realidad? Inmediatamente después de eso voy a sentir la pereza, voy a sentir el miedo, y van a venir los cuestionamientos de ¿y qué tal si nadie me compra? Y todo eso va a generar un estado de mediocridad donde yo finalmente voy a terminar no tomando acción. Ok, y la parte importante entonces, eso es pesimismo. Entonces, Es. ¿qué debemos hacer los emprendedores? ¿Qué deben hacer los emprendedores y todos en realidad en nuestra vida para evitar el pesimismo? Porque ese pesimismo tú indicas que es lo que me trae, que es la pereza, Así es. la gana de no hacer justamente el paso que debía dar. Exacto. Tenía que ir a sacar la licencia, no la saqué, tenía que irme al mercado central a comprar los elementos, no lo compré, tuve que hacer unas llamadas, no lo hice, tuve que mandar unos correos electrónicos, no lo hice. Es decir, el pesimismo mental que uno se va poniendo, tu estado, tu enfoque, hace que tú te conduzcas de una manera. Exacto. Precisamente ahí está la clave, porque si sabemos que nosotros mismos estamos generando esos estados negativos, quiere decir que también podemos hacer lo contrario. ¿Y por qué comentaba de Steve Jobs, creador de Apple? Porque él no estaba tan enfocado en lo que no se iba a lograr, estaba enfocado en lo que quería lograr. Y como él estaba siempre constantemente diciéndose que quiero esto, y las imágenes de lo que quería aparecían en su cabeza, imagínense, todos los días estaba con la energía que él quería. Porque imagínense si ustedes pudieran ver
ahora que están escuchando este programa, si todos los días pudieran ver en sus mentes todo lo que quisieran en sus vidas, los resultados que ustedes quisieran, el éxito que ustedes quisieran, en todo momento, constantemente, y diciéndose cosas positivas como ya estoy cerca, ya lo voy a lograr, estoy a punto de lograrlo, solamente me faltan unos días para lograrlo. Entonces, tarde o temprano, esos resultados de éxito van a llegar. Y muchos han sacado inclusive libros como por ejemplo El Secreto, diciéndote que si tú piensas positivo todos los días así es. van a venir los resultados y las cosas que tú quieres. Sí, ¿verdad? hablaban de que teníamos que tener una mente positiva y que lo positivo atrae lo positivo y que lo negativo atrae lo negativo. Exacto. Y que el secreto es estar mentalmente condicionado en positivo para que positivo. todo lo positivo llegue a ti. Como que el universo te lo va a dar. Claro, ahora muchos confunden con simplemente pensar en algo bonito que tú quieres y no hacer nada. Eso es diferente, ¿no? O sea, Exacto. a mí también me gustaría tener una serie de cosas, pero ahí viene el otro tema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite entre ser un soñador y ser un emprendedor con un objetivo en mente? Claro, yo siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnos en el instituto, que cuando tú eres un soñador es simplemente porque todo lo que has soñado nunca le pusiste una fecha y un punto de un punto final. O sea, una meta. Exacto. O sea que la diferencia entre el emprendedor y el soñador es que el emprendedor dice: voy a tener una sanguchería. Yo lo primero que voy a hacer es ver dónde podría tener un local, hacer un plan de negocio, ir a sacar un certificado de parámetros, como lo explicamos en nuestro consejo legal de la semana pasada, ver si es que el lugar me serviría para un negocio y poner metas. Esto lo hago el 5 de diciembre, esto lo hago el 15, esto lo hago el 20, Exacto. el 25. Es decir, un soñador no pone metas, un emprendedor con un objetivo pone fechas a cada paso que le va a realizar. Exacto. Si tú tienes una fecha podría decirse de caducidad, donde termina supuestamente tu tiempo para haber logrado algo, entonces estás en apuro de ir constantemente hacia ello. Otra cosa es que cuando llegas, no simplemente llegas, sino lo celebras, te condicionas al éxito. ¿Cómo te condicionas al éxito? Es que cuando llegas a tu meta, haces algo que te permita sentirte súper feliz, totalmente animado, para que cuando vuelvas a lograrlo, sientas otra vez esa felicidad. Eso se llama condicionamiento operante, ¿no? En psicología, que es cuando tú llegas a sentir una sensación de emoción o emoción positiva cada vez que logras algo o cada vez que tienes una buena conducta, ¿no? Ok, con eso estamos en el segundo principio. El primero era evitar lenguaje interno. Lenguaje interno, el segundo es tu enfoque. Y ahora el tercero es uno de los más importantes, que es la forma en cómo usas tu cuerpo. Aquí hay algo... La forma de cómo uso el cuerpo. Exacto. ¿A qué quiero llegar? Y yo lo digo así de esta manera para que un poco como que impacte, porque sepan que el cuerpo está condicionado a simplemente emociones con cada movimiento. ¿Con qué quiero decir con esto? Es que si tú, por ejemplo, levantas tus manos de esta forma... ¿Es triunfo? Exacto. Es triunfo, ¿verdad? Triunfo, y si tú levantas tus manos de esta forma y tratas de pensar en algo negativo, vas a sentir que no puedes sentirte triste o mal. Es decir, porque es una incongruencia. Okay. Exacto, es una incongruencia en el cerebro de no poder sentirte mal cuando estás haciendo esto, porque esto ya está condicionado. Y por ejemplo, en programación neurolingüística, los movimientos condicionados o ciertas sensaciones que tenemos al experimentar olores, por ejemplo, o al experimentar imágenes, le llamamos anclajes, ¿no? Cuando una emoción está ligada a un estímulo, ¿no? Finalmente se le llama estímulo-respuesta, porque, por ejemplo, si es que tú en algún momento tuviste un accidente, lo vas a recordar cada vez que escuches el sonido de una ambulancia, ¿no? La sirena de ambulancia, cada vez que suena, te va a generar un estado... Una ansiedad, ¿no? O una ansiedad. Oye, ¿qué pasó? Exacto. Mira, te comento algo. Sí. Cuando estaba haciendo una maestría en Estados Unidos y era mi primer año, estaba estudiando y en eso
estábamos en el comedor universitario, estábamos en la época de la cena, me acuerdo, era de noche ya, y en eso hubo un apagón total del centro de estudiantes, y era un comedor inmenso. Solo que se me vino a la mente lo primero, han volado una torre de alta tensión, porque en mi niñez, en los 80, los terroristas volaban torres, y Claro. ese hecho yo dije, oye, estamos en Estados Unidos, aquí no han volado ni una torre, bueno, se habla de las Torres Gemelas, pero Claro. en necesidad no, o sea, ese hecho a mí me recordaba hechos tristes con el tema del terrorismo en el Perú, ¿no? Exacto. Y nosotros tenemos estas sensaciones todos los días de nuestra vida, inclusive en casa. A veces no sabemos por qué estamos de pronto de mal humor y no nos damos cuenta que acabamos de experimentar algo que ha generado ese estado. Por ejemplo, si un día llegas y escuchas en la radio una canción específica y te recuerda algo que te desagradó, y en ese momento comienzas a tener mal humor y te comienzas a comportar de una manera negativa con los que están, tus familiares en casa, ¿no? Entonces eso, en realidad, a veces ni nos damos cuenta. Pero el entender estos principios hace que podamos controlar más que nada la forma en cómo pensamos. A ver, quiero aterrizar un poco más. Sí. Entonces, la expresión corporal, ¿cuál debe ser entonces la expresión Ahora, corporal? Es importante entender que cada posición corporal es como que está dándole la razón a la emoción que estamos teniendo. Por ejemplo, si yo estoy estresado y digo, ay, estoy estresado, y me agarro la cabeza de esta forma, automáticamente la emoción o la facilidad para estresarse va a ser mucho, mucho mayor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente yo me estreso porque lo he aprendido a hacer. No porque simplemente hay, como algunos dicen, ¿no? Me ha venido un estrés, pero el estrés no te viene, tú lo generas a través de tus representaciones internas o lo que estás generando en tu mente, a través del enfoque, el lenguaje y la corporalidad. Por ejemplo, la posición, ¿verdad? Entonces, quiero entenderlo un poco mejor Sí. y quiero aterrizar un poco más. Entonces, ¿cuál debe ser la expresión corporal que debe tener una persona? Perfecto. Para evitar lo Sí, negativo. Sí. Ahora, solamente para terminar, es importante hacerse consciente de todos los movimientos que uno está haciendo constantemente con su cuerpo. Por ejemplo, nada más como un ejemplo, cuando yo estaba en mis primeros días de emprendedor, me iba dando cuenta de cada cosa que no estaba haciendo de una manera adecuada. Por ejemplo, un día estaba caminando por Lima, por el centro de Lima, y hay unos edificios que tienen unos espejos. Bueno, sus ventanas son como espejos porque reflejan, mientras tú caminas te vas viendo, ¿no?, en el reflejo de los edificios. Y me percaté de que yo caminaba medio agachado, medio encorvado, no sé cómo se le dice, medio jorobado, ¿no? Encorvado. Entonces, mientras yo caminaba me di cuenta de que la forma en cómo camino no era de alguien que va a ser exitoso. Estaba alguien que tenía una mochila muy pesada. Exacto. Cargaba con una mochila en mi espalda y pues esa posición también me hacía sentir inseguro. Yo no lo sabía. Es simplemente el caminar de esa forma me hacía sentir de alguna manera inseguro, ¿no? O sea, una sensación de inseguridad. Ok, Víctor. Entonces, vamos a ir a un sí. comercial breve y ahora quiero que todo esto lo que nos has explicado lo podamos hacer una práctica. Plasmar una técnica. Una técnica y hacerlo justamente Claro. con todos los televidentes en Vamos vivo. a hacer esto. Así que, amigos, no se muevan. Volvemos con la técnica de Víctor Reyes de PNL en el siguiente bloque, aquí en Doctor Empresa. ¿Qué consejo quieres para un negocio? ¿Qué consejo quieres de un abogado? Doctor Empresa. Política nacional. Cultura. Entrevistas. Todo esto en
www.casadelaconstitucion.com, todos los martes a las 8 de la noche. Sin Límites es un programa dedicado a la persona con discapacidad, adulto mayor, niño y niña y adolescente de todo el Perú. La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos El Congreso de la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado La ley de presupuesto solamente debe contener normas o contenidos El Congreso de la República quiso incorporar a las empresas estratégicas del Estado Batería Política, todos los lunes a las 9 de la noche. Un programa de análisis político del acontecer nacional e internacional. Amigos, estamos aquí nuevamente en Doctor Empresa y como estamos entrevistando a Víctor Reyes, un experto en PNL en el Perú, o sea, programación neurolingüística. Habíamos estado conversando con Víctor acerca de las cosas que debería hacer un emprendedor para que mentalmente tenga la capacidad de poder emprender sin miedo y derrotar sus adversidades. Víctor, nos hablabas un poco de estos tres temas, acerca del mensaje interno, acerca del estado que tú te imaginas, ¿no? De cómo debes imaginarte lo que vas a lograr, no ser un soñador, tener exactamente en mente lo que quieres lograr, ponerte fechas para paso a paso llegar a ese producto final, y tercero, que debes acompañar ese mensaje interno y tus metas con un lenguaje corporal. Por ejemplo, nos explicabas la manera de caminar. Así es. Y bueno, ya que nos hemos dado cuenta de cada una de las cosas que hacemos y que quizás no las hacemos de la manera adecuada, vamos a hacer un pequeño ejercicio y para eso quiero que... ¿En vivo? Exacto, en vivo. Ok. Así que más que nada ahora que nos ves en vivo y quizás estás preguntándote si esto funciona o al final si es verdad, ¿no? Porque mucha gente a veces no cree que esto es... O sea que vamos a tener una técnica de PNL en vivo con los televidentes para que ellos puedan experimentar, y vamos a aterrizar todo lo que hemos conversado en esta técnica. Así es. Y esto pues es una de las cosas que a mí me gusta hacer. Lo hago casi todos los días con clientes que tengo y también en el instituto donde enseño estas técnicas. Vamos a tener la oportunidad de hacer un ejercicio mental, simplemente mental. No tenemos que tener algún cuaderno para tomar notas ni nada de eso. O sea, simplemente escuchando nada más. Inclusive puedes, si quieres, cerrar tus ojos mientras estás escuchando este video. Lo que vamos a hacer es, primero, quitar cualquier distracción. Baja el volumen de tu celular, ponlo en vibrador y presta atención a cada una de las cosas que estás haciendo ahora. O sea, amigos, vamos a empezar
con esta terapia o técnica en Bueno, vivo, técnica. así que dejo a cargo del programa, a cargo de Víctor Reyes en este momento, quien empieza con esta técnica, para que esta técnica que nos ha desarrollado en este momento, ¿para qué va a servir? Es un cambio de estado rápido. Un cambio de estado rápido, amigos. Así que vamos a empezar con la técnica con Víctor Reyes, una técnica de PNL que nos va a ser de mucha ayuda, dado que, como nos explicaba Víctor, nosotros tendemos a tener una variación de estados, y lo más importante es cuando nos damos cuenta que tenemos un estado negativo, aplicar esta técnica para que podamos cambiar, hacer un switch y nuestra conducta puede desarrollarse. Así que, Víctor, doctor empresa, es tuyo. Ok, listo. Comenzamos con el ejercicio. Primero, quiero que, pues, si has tenido un momento difícil en estos últimos días, algo que te frustra, algo que te preocupa, algo que te está causando mucha... estar pensando constantemente en algo negativo, quiero que accedas a ese estado. Ahora tú me dirás, ¿por qué tengo que acceder a mi estado negativo? Muy sencillamente porque necesitamos quitarte ese estado y necesitamos reprogramar esa forma en cómo estás pensando. Y para eso necesitas acceder a tu estado negativo. Así que puede ser que sea un estado donde estás muy preocupado o un estado donde algo que te sucedió no te hizo sentir muy bien. Cualquier estado negativo, ¿sí? Accede a ese estado mediante los tres principios. Las cosas que normalmente te dices para acceder a ese estado de estrés o de preocupación o de tristeza, en lo que te enfocas, o sea, lo que estás mirando para para sentirte de esa forma, y cómo se pone tu cuerpo cuando estás en ese estado. Por ejemplo, mucha gente que se siente triste normalmente agacha la cabeza y está de esta forma, o cuando estás preocupado estás así, ¿no? Entonces, todas esas formas de expresar un estado generan que el estado sea aún más intenso. Ahora, si ya estás en ese estado, quiero que hagas lo siguiente. Vas a dirigirte a un estado totalmente contrario al que estás teniendo ahora. Por ejemplo, si tú estás preocupado, piensa en un momento donde no has estado preocupado en lo absoluto. Sobre todo piensa en un lugar, por ejemplo, donde tú no hayas sentido estrés o preocupación para nada. Siempre nosotros tenemos en casa un lugar donde nos sentimos totalmente relajados, totalmente sueltos, como por ejemplo tirados en el mueble mirando tele, relajados. Puedes acceder a ese estado también. O puedes dirigirte a algún lugar que te guste mucho, por ejemplo, a algunas vacaciones que hayas tenido, en una playa bonita o en un lugar bonito que visitaste. Y también puedes comenzar a decirte las cosas que te decías en ese mismo momento cuando disfrutabas de ese lugar. Por ejemplo, estás en la playa y dices, ¡ay, qué relajante! Me siento tan bien aquí, son los pájaros, el ambiente, el viento, la brisa, no sé. Y todas esas sensaciones, experimentalas al máximo. Quiero que midas del 1 al 10, donde 10 es el estado muy intenso y donde 1 es muy bajo, que al menos consigas entre un 8 y un 10 del estado. Y cuando ya sientas que estás relajado, vuelves al estado negativo otra vez. Entonces, la idea es, ahora que estás en el estado positivo, vuelve al negativo. Quédate en ese estado negativo otra vez hasta que accedas a un 8, entre un 8 y un 10 otra vez. Luego de esto, vas a volver al positivo. Luego de esto vas a volver al negativo y vas a jugar con los estados. La idea es que tú vayas al negativo, al positivo, al negativo, al positivo, tantas veces como quieras. Y vas a ver que de pronto el estado negativo comienza a desaparecer y por alguna razón no puedes acceder a él. Por más que desees con todas tus fuerzas acceder a ese estado negativo, no vas a poder acceder a él. Pero recuerda que para que esto funcione, el estado positivo debe ser tan alto como el estado negativo. ¿Sí? Y todos en algún momento hemos experimentado un estado de mucha felicidad, de mucha alegría, de mucha seguridad también puede ser. Porque si por ejemplo tienes algún compromiso que va a demandar mucha seguridad de ti y tú no la sientes, piensa en un momento donde te hayas sentido totalmente seguro, ya sea porque conversaste con un amigo sobre un tema que tú dominas o porque pues lograste algo que otras personas no pueden,
no pueden y te sentiste muy orgulloso, siente ese estado de seguridad al máximo, siente lo que se siente estar en ese estado. Y también comienza a decirte todas las cosas que te dices cuando logras algo, lo orgulloso que te sientes de ti. Y recuerda, las imágenes de este momento son muy importantes, así que si ese día estabas recibiendo felicitaciones de varias personas, se te estaban abrazando, te estaban diciendo felicidades por este logro que has tenido, todas esas cosas experimentalas. Luego de eso regresa a tu momento de inseguridad, trata de sentir inseguridad. Luego de eso vuelves a la seguridad, juegas con estos estados. Al jugar con estos estados comienzas a desprogramar el estado negativo. Lo que pasa es que en el cerebro las neuronas comienzan a modificar la estructura sináptica que tienen para comunicar información y para comunicar los químicos en el cerebro. Entonces, si es que tú comienzas a jugar con los estados, al final el estado negativo se va a modificar. Y esa es la forma en cómo puedes hacer y repetir este video cuantas veces quieras para lograr ese resultado. Víctor, realmente me he quedado sorprendido de esta técnica que nos has dado a todos nosotros, puesto que ahora entiendo el porqué de pasar de un estado al otro, y las repeticiones es para que podamos reestructurar justamente esos químicos que lanza el cerebro cuando tienes en estos estados y desprogrames esto, importantísimo. Sí. Amigos, ya tienen ustedes una forma de cómo desprogramar justamente esos estados ansiosos o esos estados de ánimo, de pereza, o esos estados en que tú te sentías mal. Así que, Víctor, te agradecemos. Víctor, ahora cuéntanos un poco también. Creo que me explicabas antes de salir al aire de que tenías un ejemplo de cómo un chico también, gracias al PNL, había logrado evitar o... había perdido el miedo a hablar en público. Sí. ¿Tienes algunas imágenes de eso? Sí, tenemos unas imágenes en pantalla. Martín, ¿nos ayudas con las imágenes? De repente va a ser importante que nuestros televidentes puedan ver este logro que Víctor ha tenido justamente con esta persona. Así que el PNL nos ayuda a establecer o a reprogramar nuestros estados mentales, y en este caso vamos a ver justamente cómo lo logró un chico. A ver, adelante con las imágenes, Martín, por favor. ¿Es cómoda para ti? Sí. Perfecto. Si te hablo más de cerca, también. Me voy acercando. Ya me vas. ¿Te das cuenta cómo comienza a cambiar tu posición? Eso se llama zona de confort. La zona de confort es una zona cómoda que te permite comportarte de manera natural. Pero en cuanto sales de tu zona cómoda, ya hay una sensación de no poder actuar naturalmente. ¿Sí? Igual te va a pasar el estar ahí y el estar ahí perfecto. Para eso vamos a usar algo que se llama anclaje. ¿Sí? De esta manera. Quiero que cierres tus ojos, ¿sí? Quiero que pienses en un momento donde normalmente tú hayas tenido mucha seguridad, ya sea porque de repente ese día lograste algo. ¿Tienes alguna experiencia así? Ya, quiero que lo sientes, quiero que te metas en esa experiencia, veas las imágenes, full color y grande. Métete en esa experiencia, vívela al máximo. Quiero que la sientas. ¿Dónde la sientes? ¿Dónde sientes esa sensación de seguridad, de mucha comodidad de estar ahí? Ya, pero ¿en qué parte del cuerpo lo sientes? En la cabeza. Del 1 al 10, ¿qué tanta seguridad tienes ahora? Donde 10 es mucha seguridad. Un 7, un 8. ¿Tú crees que puedes subir a 10 si es que aumentas un poco ahí los colores, el tamaño de las imágenes, las haces tan grandes como si fuesen un cine, y te metes dentro de esa pantalla y vives al máximo la experiencia? ¿Sientes que aumenta? Sí, ¿verdad? Perfecto. Ahora, tú que te pongas de pie, mantén los ojos cerrados. Perfecto. Quiero que pongas tu cuerpo de la manera en que tú lo pondrías, o sea, la posición corporal, de la manera en cómo tú pones tu cuerpo cuando estás feliz,
Bueno, estás con mucha seguridad. Perfecto. Ahora, quiero que me sigas por acá. Eso es. Me sigues. Ahora, abre tus ojos. Estás aquí conmigo, ¿sí? Aquí conmigo hay seguridad, ¿verdad? No hay miedo, no hay nada. Normal. Ahora, ¿has permanecido en el bien de seguridad o bajo un poco? Estás en el mundo. Cierra tus ojos. Vamos a llevar al máximo, si se puede al máximo, ¿por qué no, verdad? Perfecto. Pon la posición corporal para sentir mucho seguridad. Eso es. Nota cómo sube la energía, ¿verdad? Ahora, vas a hacer lo siguiente. Mantén esa posición corporal. Eso es. Abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Me siento tranquilo. Tranquilo. A ver, sostén el micrófono. Lo que vas a hacer ahora es contar tu experiencia de cómo te has sentido desde que has estado en el asiento hasta aquí. Inclusive hasta te podrías sentir más cómodo aquí que en el asiento, ¿verdad? ¿Qué no? Claro. ¿Verdad? Coméntame, ¿qué es lo que has sentido? Más que todo es como que ignoras lo que puede pensar el resto, la sensación que puedes sentir al saber que varios pueden estar pensando distintas cosas de tus acciones. Todo eso lo dejas a un lado y te puedes pensar en tu tranquilidad, en tu comodidad, como que te estás relajando ahí y nada te puede perjudicar. Muy bien, un aplauso para él. Wow, Víctor, o sea que este joven que tenía un miedo, un pánico escénico, al fin y al cabo logró hablar delante de todo el público. ¿Qué le pedías al joven al principio? Bueno, algo importante es que la persona tiene miedo a hablar en público porque es simplemente una experiencia que está teniendo mientras se pone o se expone a un público. Pero una experiencia no necesariamente es real, porque recuerden que la realidad simplemente es subjetiva. Y la experiencia que él está teniendo es una experiencia pues desde su propio mapa, de su propia manera de ver las cosas. Lo que yo le pido es que se ponga en un estado de seguridad, y para eso le hago recordar un momento donde él se haya sentido totalmente seguro, totalmente seguro de sí mismo en algún contexto, no necesariamente frente a un público, sino lo que yo deseo es que simplemente sienta seguridad. Entonces, si se dan cuenta en el video, yo lo llevo tocándole el hombro hacia el frente, pero no lo expongo directamente al público, lo pongo dándole la espalda al público, porque lo que yo deseo es primero generar estado de seguridad tanto como yo pueda. Y cuando yo genero seguridad en él al 100%, cuando él gira a mirar al público, su 100% de seguridad se mantiene, porque de pronto se da cuenta de que ese es el estado que él prefiere, un estado de seguridad, un estado de familiaridad. Nosotros por instinto tendemos a apegarnos a lo familiar. Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Que él se pone en un momento de seguridad frente a un público, y esa es la razón por la que él luego expresa que se siente como que ignora lo que la gente pueda decir, ¿no? Eso es lo que sucede en ese momento. Importante lo que nos has explicado esta noche, Víctor, sobre todo para los emprendedores, amigo emprendedor, amigo empresario, persona que quiere hacer algo en esta vida. Lo primero que tiene que hacer es mandarte mensajes internos, como nos explicó Víctor Reyes esta noche, de que él es una persona capaz. Segundo, siempre debe imaginarse lo que va a lograr y ponerse metas, ¿no? Mirar con el ojo de la fe. Y tercero, él debe tener una postura física que le permita justamente representar ese estado de ánimo que él necesita. Así es. Y lo hemos visto en esta imagen, con este video. Víctor, ¿dónde te pueden ubicar nuestros amigos si quisieran saber más del PNL? Bueno, nos pueden ubicar también en la página del Facebook. Pueden encontrarnos como Instituto Latinoamericano de PNL, y las iniciales ILPNL, como sale en pantalla, ¿sí? Y si quieren algo personal, pueden escribir mi correo o también escribirme al WhatsApp por mi que celular. Aparecen ahí en la pantalla. Exacto. Así es. Víctor, muchísimas gracias por haber llegado esta noche aquí a Doctor Empresa y haber compartido ese conocimiento importante. Amigos, Gracias.
Gracias por estar con nosotros todos los martes aquí a las 8 de la noche. Estamos en Doctor Presa por vía www.casadelaconstitucion.com y con ustedes su amigo David Torres Barreto se despide y nos vemos el próximo martes.